Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 2 de junio del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté viva, operante, que ejerza su acción en nosotros los creyentes, y nosotros, perseverando en la palabra de Dios, demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Por eso pidamos al Espíritu Santo que prepare nuestro corazón para que ustedes y yo desechemos, expulsemos todo lo malo de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra, dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu inteligencia, de tus dones, para que al alimentarnos de la palabra del Señor, la recibamos con humildad, la pongamos por obra, perseveremos en ella y demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, del versículo 29 al 33. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ninguna parábola. Sabemos ahora que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Mirad que llega la hora y llegará. Mirad que llega la hora y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, del versículo 29 al 33. Los discípulos del Señor le confiesan a Él: ahora sí creemos en ti, por lo que tú sabes todo. Cuando ellos están seguros de creer en Él, Él le dice: ahora sí crees. Mirad que llega la hora y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ellos dicen que creen en el Señor. Ahora sí creemos. Él dice, o sea, cuando ustedes y yo tenemos esas falsas seguridades, ahora sí voy a empezar a ir a misa al 100%. Ahora sí voy a empezar a ir al grupo de oración. Ahora sí voy a empezar a escuchar el Evangelio del día. Pasa un par de semanas y poco a poco los quehaceres, las preocupaciones, las ansiedades o las malas amistades nos hacen distraer poco a poco. Ahora sí voy a ir a misa. Llega un familiar, tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu suegra, tu suegro. En lugar de decir, hermanos, vamos a la Eucaristía, que dice, oh no, la misa puede esperar, familia es familia. Dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama más a su padre, a su madre, a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Entonces, por eso, mis queridos hermanos y hermanas, ustedes y yo tenemos que ser firmes en nuestra fe. El demonio siempre va a poner trabas y preocupaciones en nosotros. Dice Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8. Resistidle firmes en la fe y él huirá de vosotros.
Primera de Pedro 5:8 dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. ¿Y cómo tenemos fe? Romanos 10:17, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y aquellos que no les gusta la palabra de Dios y aquellos que se llaman cristianos pero rechazan la palabra de Dios, es que eso no es para mí. Eso de leer la Biblia, no, Dios mío, ¿qué pasa? Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo oirán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán si no han escuchado? ¿Cómo escucharán si nadie les predica? Y el versículo 17, Romanos 10, 17 dice, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe de ser nuestro refugio, como dice el Salmo 119, versículo 114. Tú eres mi escudo, tú eres mi refugio, yo espero en tu palabra. Porque nos recuerda San Pablo, Romanos 4:21, Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Y a veces nosotros cuando tenemos estas falsas seguridades de ahora sí, y el Señor nos dirá que mejoremos nuestras acciones, que mejoremos nuestro proceder. No solamente basta decir Señor, Señor, y no hacer lo que Él nos manda, como dice en Mateo 7, del 21 al 23, o Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Una cosa es creer, otra cosa es creer y obedecer. El Señor nos llama a la fe y a la obediencia en Él. Ellos creían estar seguros, los discípulos. Dice el Señor, llegará la hora y ha llegado que todos se van a ir y me van a dejar solo. Y no estoy solo porque el Padre está conmigo. Porque en el momento que a Jesús le apresan y le crucifican, ¿cuántos estaban al pie de la cruz, por ejemplo? Al pie de la cruz de Cristo, por ejemplo. San Juan. ¿Y qué pasó con los 11? San Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Santiago y Juan, hijos de Zebedeo? Mateo 20, del versículo 20 al 28. No querían ellos ser los primeros entre todos. Y bueno, miren, y de paso vemos entre los mismos apóstoles de Jesucristo siempre había sus diferencias. No por eso Jesús dijo, bueno, la iglesia que fundé sobre Pedro no va a seguir porque ustedes no se portan bien. No. Sin embargo, Jesús prometió estar con su iglesia, Mateo 20, 28, todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, dejémonos de las falsas seguridades, dejémonos de las falsas afirmaciones, Dios está conmigo. Pero si no has comulgado, no has recibido a Cristo en tu vida y para comulgar, para recibir la Eucaristía, no te has ido a confesar, ¿cómo está Dios contigo? Dime a ver. ¿Cómo tienes esa unión con Cristo? Juan 6:56 dice, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y muchos dicen, Cristo está conmigo, yo con él. Y son de los que llegan tarde a misa o llegan solamente para recibir la bendición, o los que creen que no tienen pecado y por eso no se confiesan, y algunos cometen un grave pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo, dice 1 Corintios 11:27, cuando pasan y comulgan sin haberse confesado, sin estar preparados. Y otros que no tienen pecado, dicen así, bien frescos, yo no tengo pecado. 1 Juan 1:8, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios, por eso tenemos que acercarnos al sacramento de la confesión, 2 Corintios 5:20. Dice San Pablo, somos embajadores de Cristo como si el mismo Dios estuviera perdonando a través de nosotros. Muy importantísimo esto. El diablo siempre quiere separar, el diablo siempre quiere dispersar. Decía Jesucristo, está escrito, heriré al pastor y se dispersarán. ¿Quién? Las ovejas. ¿Recuerdan que Jesús les dijo eso a sus discípulos? Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. Así está escrito. Pero dice Jesús, ánimo. Yo he vencido al mundo. Termina diciendo este texto hermoso. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Muy importante, un cristiano siempre va a tener tribulaciones. Eclesiásticos, Siracides capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Entonces, en aquellos changarritos donde te inviten y te digan, pare de sufrir, aquí es todo amor, aquí se goza, No, cuidado, el mismo Señor Jesús, recuerden que dijo también en Marcos 8:34, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Dice Jesús, en el mundo tendréis tribulaciones. Segunda de Timoteo 3:13. Dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 3, del versículo 13 al 14, que los que quieran seguir al Señor siempre tendrán tribulaciones, persecuciones.
Y dice Jesús una palabra, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces cuando te sientas triste, ten ánimo. Cuando te sientas enfermo, ten ánimo. Cuando te sientas en aprieto, ten ánimo. Cuando te sientas deprimido, ten ánimo. Cuando quieras quitarte la vida, recuerda que Jesús te dice ánimo. Cuando sientas que ya no puedes, ten ánimo. Cuando sientas que el mundo se te viene encima, ten ánimo. Cuando veas todo oscuro en tu vida y parece que no parece la luz, ten ánimo. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 1, versículo 9. No te he dicho que seas firme y valiente, que no tambalees, porque yo soy tu Dios y yo estoy siempre contigo. Bendito sea el Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros, como dice en 2 Corintios 13:13, que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María esté con cada uno de ustedes, hoy y siempre. Recuerden de darle suscribir a su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios llegue a más corazones que sean esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos dan mucho fruto con perseverancia, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 15, y así que todos alcancemos a la salvación de nuestras almas, 1 Pedro 1:9. Porque eso es lo que Dios quiere. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ahora, ¿se salvarán todos? Depende de cada uno. Porque dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Amén. Como dice en Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.